Hola, ¿qué tal? Buenos días, chicos. ¿Quién está por ahí? Buenos días, bro. Buenos días, chicos. Buen día, Lorena, Caitlin, Alicia, Yaciel, ¿cómo están? Buenos días, buenos días. Buenos días, bendiciones. Amén. Ok, chicos, vamos a iniciar con la reunión para el día de hoy. El día de hoy tenemos un invitado especial, el papá de Elías, el señor Roberto Montenegro. Eh, ok, bueno, vamos un poco ya tardecito, ya son las 10:15. Vamos a comenzar con la oración, así que inclinen sus rostros, ¿ok? Ok, oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, por ti vengo a ti cada día, cada mañana, por ti que animas mi vida y la despiertas, por ti que abres mi corazón a tu luz y me llamas a estar atento y vigilante. Señor, bendice esta enseñanza el día de hoy, que sea de bendiciones para cada uno de los chicos aquí presentes y que pongamos en enseñanza lo que hoy aprendamos. Amén. Hola chicas, si les gustaría volver a encender las cámaras para que nuestro invitado el día de hoy, que es el papá de Elías, el señor Roberto Montenegro, para que les veas sus caras y puedas verlas, conocerlas un poco. Y él estará encargado de darnos las enseñanzas el día de hoy. Así que, señor Roberto, le cedo la batuta. Muchas gracias, Elvis. Y la verdad, gusto de verte nuevamente. Tenía tiempo que no sabía de ti siquiera. Bien, buenos días a todos. La verdad, para mí es un gusto poder compartir con ustedes unos minutos. La verdad que admiro mucho lo que hacen. Yo sé que tal vez en este momento ustedes no puedan percibir la recompensa que Dios tiene para ustedes por esto, pero con el tiempo se van a dar cuenta de que lo que han dedicado estos sábados en la mañana, lo que dedican a reunirse, va a traer frutos muy buenos para su vida. Realmente yo los felicito y los admiro realmente por lo que están haciendo. Bien, estábamos hablando, ustedes están hablando un poco de la parte de la epístola, primera epístola de San Pablo a Timoteo, y me tocó compartir con ustedes un poco el capítulo 4. El título de la enseñanza sería este. ¿Alguno por casualidad de ustedes podría decirme qué es lo que dice allí en pantalla en este momento? Bueno, les comento, obvio, ninguno de ustedes nació en Grecia, no saben griego, así que no hay por qué saberlo, ¿no? Ahí dice pseudo logos. Sé que cuando les pronuncio las palabras ya empiezan ustedes a asociar en su mente qué podría significar. Logos significa verdad en griego y pseudo es algo que pareciera casi, es decir, casi la verdad. ¿Y por qué titulé esto? Porque cuando vamos al texto que tenemos que ver con ustedes, es este. Vamos a leerlo un poco para que dice 1 Timoteo capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de la vida presente y de la vida venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres,
mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Bien, he tratado de resaltar en negritas y en rojitas algunas de las frases más importantes que nosotros veamos aquí. Entonces, ¿de dónde viene la parte pseudólogos? Si ustedes ven en el versículo 2, dice, por la hipocresía de mentirosos. La palabra en griega que ustedes van a escuchar, van a leer allí, es mentirosos, es pseudólogos, gente que habla pseudólogos, que habla verdades a medias. Es curioso, no son mentiras a medias, son verdades a medias. Es decir, parecen verdad, pero no necesariamente lo son. Pablo en este capítulo, la enseñanza que él le trata de enviar a Timoteo es lo que ven en el último resalto rojo. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Entonces, Pablo le está diciendo a él, ten cuidado de dos cosas, de ti mismo y de la doctrina. Y vamos a ir a tratar de desglosar un poquito esto. ¿Cómo Timoteo tiene que tener cuidado de sí mismo? Si ustedes ven, él habla en la segunda parte de este texto, dice, donde dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Dos elementos ahí. Desecha fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad. Cuando vemos ese texto ahí, ¿qué significa desecha las fábulas profanas? La palabra fábulas aquí es la palabra mutos, que es donde sacamos nosotros nuestra palabra mito. Y la palabra profana significa aquello que sobrepasa el umbral, que pasa más allá de lo que normalmente está establecido. Entonces, rechazar las leyendas profanas o historias falsas que son contrarias a lo sagrado. Es importante, jóvenes. Pablo le dice a Timoteo aquí que al desechar las fábulas profanas, concéntrate en lo que dice la escritura. Entonces, es el principio de la sola escritura. Eso es en latín. Lo importante es que cada vez que alguien le diga a usted una enseñanza, usted tiene que contrastarlo con lo que dice la Biblia. Si no está enseñado en la Biblia, no puede ser una enseñanza bíblica para usted. No puede tomarlo como una revelación de Dios para usted, si alguien le dice algo. Entonces, hay muchas de estas fábulas que nos vienen llegando. Entonces, en la iglesia, me refiero al ambiente de la iglesia, se nos enseña, por ejemplo, que todos en la iglesia tenemos que ser ricos. No necesariamente es así. Eso puede ser una fábula profana. Se nos enseña en la iglesia que nosotros debemos incluso apartarnos de las personas que conocemos, de los amigos, porque a veces son de, entre comillas, de otras religiones o que no son cristianos como nosotros. Esas son fábulas que no debemos creer nosotros. Si hay algo que nosotros debemos hacer como creyentes es que debemos de compartir con todas las personas que están a nuestro alrededor. El otro elemento, aparte de desechar las fábulas o desechar esas creencias que la gente nos quiere enseñar en la iglesia, que no necesariamente están compartidas en la Biblia, también dice, ejercítate para la piedad. Y les puse la imagen de una dama y un caballero y otros más corriendo. Hay gente que empieza a decir que, así como dice Pablo, el ejercicio corporal para poco aprovecha, sí. Lo que Pablo se está refiriendo no es que no hagas ejercicio porque es malo. Pablo está diciendo que el ejercicio corporal solo aprovecha para esta vida. Porque mira, si tú puedes correr 42 kilómetros a hora, puedes hacer triatlón, puedes hacer todas estas cosas que son ejercicios físicos, que te dan buenas condiciones físicas, son buenas, pero ninguna de esas cosas te va a ayudar para la vida eterna. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Ok? Pero sí dice que ejercítate para la piedad. ¿Qué es la piedad? Pablo dice, la lectura, la exhortación y la enseñanza.
Entonces ustedes como jóvenes deben saber que no es malo hacer ejercicio físico, es bueno, pero solo sirve para esta vida. Sin embargo, Pablo le dice a Timoteo, mira, para la vida eterna, la lectura de la Escritura, exhortar a las personas o compartir la palabra, que es lo que ustedes están haciendo, y la enseñanza, que es lo que ustedes mismos hacen entre ustedes, son importantes para la vida eterna. Y no solo para la vida eterna, sino para esta vida también. En la medida en que tú enseñes más la palabra, en que tengas leas más las Escrituras, te va a ir mejor en esta vida, porque vas a aprender a manejar situaciones difíciles, vas a tener más sabiduría para tomar decisiones. Entonces te va a ayudar en esta vida y en la vida eterna, porque vas a acumular tesoros en el cielo. Entonces Pablo le dice, ten cuidado de ti mismo en dos elementos. El primero, desechando las fábulas, desechando todas esas enseñanzas que nos dan en la iglesia, que yo creo que sería una buena idea que ustedes se sentaran como grupo, hicieran una lista de todas aquellas enseñanzas que ustedes consideran que pueden ser fábulas o mitos de viejas en nuestras iglesias. Yo les voy a decir alguna, por ejemplo, que les mencioné. En mi época, para serles sincero, yo tengo probablemente 40 y tantos años de ser cristiano, de ir a la iglesia. Y yo recuerdo que cuando yo era adolescente, a nosotros nos decían que ir al cine era pecado. Y le voy a ser sincero, nosotros nos perdimos de la guerra bueno, si fuimos a ver la Guerra de las Galaxias entre amigos cuando se estaba estrenando, o sea, ustedes no habían nacido de lejos, y vimos ese tipo de películas, pero escapados, y nos sentíamos mal después de verla. ¿Y qué se nos enseñaba? Que eso era pecado, y nos decían, no hagas esto, porque si te sientas en un cine es silla de escarnecedores, hasta que la iglesia empezó a cambiar y ajustar eso, y se dio cuenta de que eso, si ves la Guerra de las Galaxias, no estás cometiendo un pecado. Entonces, ese tipo de fábulas a nosotros nos afectaron mucho. Hoy en día se le enseña a todos, en muchas iglesias nos enseñan, ¿sabes qué? La prosperidad, que si eres una persona que no tiene dinero, quiere decir que están en pecado. Esas son fábulas de vieja. Esas son mitos que le enseñan a los creyentes en este momento. Y ustedes pueden hacer una lista de esas cosas. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, no sigas esas cosas. Lo otro que tienes que tener cuidado de ti mismo es, puedes hacer ejercicio físico, es bueno, pero ejercítate en la piedad. Y ejercitarse en la piedad es estudiar las Escrituras, compartir con otras personas, enseñar las Escrituras. Eso es ejercitarse para la piedad. Es como quien se prepara para una maratón. Empieza a correr poco a poco y poco a poco, 2 kilómetros, 4 kilómetros, así se va incrementando el tiempo hasta que puede correr esa cantidad. Bueno, así mismo, usted se va ejercitando para la bendición que Dios le tiene en el cielo a usted en este periodo. Lo otro que le dice a Pablo a Timoteo es, ten cuidado de la doctrina. Primero, ten cuidado de ti mismo, ya sabemos cómo le dijo, ten cuidado de ti mismo por estas dos cosas. Y ten cuidado de la doctrina. Pablo hablaba de que había mucha apostasía. Apostasía, el término en griego sería como pararte a un lado del camino y no en el camino. Es decir, un apóstata es una persona que conoce las Escrituras, pero que ahora está creyendo en otra cosa que no son las Escrituras. Y hay dos orígenes de esta apostasía. La primera dice espíritus engañadores. El término en griego de espíritus engañadores aquí es neumasin planois. Neumasin, bueno, la palabra neuma significa también viento o espíritu, de ahí vienen neumólogos, pulmón y todas esas cosas en nuestros medios, ¿no? Planois son espíritus de estos que son los más pequeños en la escala. Pablo habla de que hay una escala de demonios más débiles y más fuertes. Neumasin planois son estos demonios de los más pequeños que se meten así en las iglesias. ¿Y qué pasa? Estos son, según 2 Corintios 6:8, son impostores que parecen estar en lo correcto. El objetivo de estos demonios, espíritus engañadores, es llegar a la iglesia, se meten en la iglesia, sí, ahí entran, y empiezan a hacer que la gente hable cosas que parecen correctas, pero no necesariamente lo son. Cuando ya entramos también a doctrinas de demonios, que se refiere Pablo, y veámoslo aquí donde dice el texto, en esta parte, dice
que apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, ¿no? Entonces, esas espíritus engañadores ya vimos cuáles son, y doctrinas de demonios serían didacliais daimonoin, didascaliais, de ahí viene didacta, didáctico, todo lo que tiene que ver con enseñanza, doctrina. En 1 Corintios 10:20, Pablo explica este término y habla de cuando hay ese culto que no se rinde a Dios sino al hombre. Las doctrinas de demonios normalmente ingresan cuando son líderes en la iglesia que empiezan a tergiversar la doctrina en favor de ellos mismos. Observen que en el caso de los espíritus engañadores, ellos son impostores, se meten en la iglesia y empiezan a crear ese conocimiento, esas cosas allí que no son correctas. Las doctrinas de demonios, estos son un poquito de más rango, y lo que hacen es que hacen que las personas le rindan culto a Dios, a los hombres y no a Dios. Es decir, cuando se le rinde culto a un hombre y no a Dios, significa que las personas creen más en lo que dice ese hombre a que lo que dice la palabra. Por eso Pablo le dice a Timoteo, oye, simplemente ejercítate en la lectura y en la enseñanza tú. No necesariamente todo lo que te dicen es lo correcto. Eso es muy importante saberlo. Pablo dice, ten cuidado de la doctrina porque habrá mucha gente mentirosa. Y cuando dice ese texto, vamos a buscarlo acá, dice, por la hipocresía de mentirosos, ven en la línea número 2, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada, bueno, ustedes saben muy bien lo que es cauterizar, en este caso representa cuando, así como cuando se marcaban a los animales con la letra del dueño, ¿no? Así con un hierro caliente, bueno, así mismo es cauterizada la conciencia. La conciencia está realmente tan cicatrizada que no tiene sensibilidad. ¿Qué dice? Prohibirán casarse. Miren, aquí hay algo que se nos dice, oye, pero este texto, ¿cómo? Hablan incluso, les digo algo, en contra de la Iglesia Católica y les dicen que porque la Iglesia Católica prohíbe a los sacerdotes casarse, que esto es parte de eso. Eso no es cierto. Porque el mismo apóstol Pablo habla de que a veces los ministros de Dios prefieren no casarse para dedicarse 100% a Dios. Entonces, lo que ocurre es lo siguiente. Una cosa es tomar el voto del celibato, es decir, cuando tienes el don de abstinencia, que eres una persona que realmente no tienes ese deseo de tener relaciones físicas y te puedes dedicar a trabajar para el Señor. Eso hay personas que lo tienen, el don. Yo, hablando con mis amigos y todo, le decimos, no, bueno, yo personalmente no he visto muchas personas con esta capacidad de tener el don de abstinencia, donde no necesitarían casarse para dedicarse a la obra de Dios. Porque también Pablo dice, si usted no tiene el don de abstinencia, cásense y sea pastor. Dirija la iglesia, pero casado. Lo que no puede es estar soltero, caliente por allí, disculpen la palabra, y haciendo el papel de que no me caso y no me caso. No. Pero eso Pablo no se refiere aquí a prohibirán casarse por el celibato. Pablo se refiere a algo que significa, aquí prohibirán casarse, el término griego es kolontongamen, que significa obstaculizar o atacar el matrimonio. Inmediatamente que mencioné la frase atacar el matrimonio, sé que a ustedes se les prendió el foco y empezaron a pensar en la actualidad de ustedes, ¿verdad? En la actualidad de hoy, yo recuerdo hace 60, 50 años, 40 y tantos años, donde la fornicación era muy mal vista en todos lados. Hoy en día, nadie ataca la fornicación porque creen que todos los jóvenes deben estar teniendo relaciones sexuales antes de casarse. Y eso lo logró Hollywood con todas sus películas hace muchísimos años. Y ya eso se normalizó. ¿Qué normalizaron también? El adulterio. Yo recuerdo todas las novelas venezolanas y mexicanas desde los 70 y 80. Todas normalizaron el adulterio. Aquí todas era adulterio. Era normal que la mujer quemara al marido y que el marido quemara a la mujer. Era normal. Hoy en día la gente ya como que lo ve normal. Y el siguiente paso es normalizar las preferencias sexuales. Así vamos. Entonces, el ataque al matrimonio va por allí, por deteriorar el mismo núcleo familiar. Miren, es muy difícil decirle a las personas que
que están tratando de normalizar, decir que las preferencias sexuales es algo que debe que debe ser normalizado y que debe ser aceptado por todo el mundo. Es difícil decirle que no, porque tienen derechos. Ellos dicen, no le estoy haciendo daño a nadie. Es decir, es un pseudologos, son verdades a medias, que ellos no deben ser despreciados por los familiares, ¿cierto? No me parece que un joven que tiene una preferencia sexual, ya sea por otro hombre, o una mujer que tiene una preferencia sexual por otra mujer, sean despreciados y echados de su casa, porque son seres humanos. Pero eso no significa tampoco que tenemos que decir, ah, sí, eso es normal, aquí háganlo, pues. Es decir, no sé si ven lo que les estoy diciendo en el sentido de que atacar el matrimonio a través de estas verdades a medias lo que hace es que dice, sí, pero bueno, no, ahora nos van a decir que bueno, sí, que hay que ampliar el concepto del matrimonio. Esos ataques al matrimonio no son nuevos, son desde la época del apóstol Pablo, imagínense eso. Otro elemento que tiene que ver con las mentiras es que nos dicen abstenerse de alimentos. Pablo en Romanos 14 y 15 habla sobre esto mismo. ¿Qué ocurría en estos casos? Ocurría que cuando los cristianos iban a visitar a un familiar o algún amigo que no era creyente, el amigo le decía, mira, yo fui a la carnicería y compré esta buena carne, vamos a hacer un asado y vamos a compartirlo contigo. Entonces, el cristiano, ¿qué hacía en ese tiempo? Decía, no, bueno, no, esa carne yo no la puedo comer. ¿Por qué? Pues porque esa carne viene de unos sacrificios que se hicieron en el templo pagano. Y era verdad. Lo que hacían es que todo este ganado lo sacrificaban a los ídolos y después vendían la carne en la carnicería. Entonces la gente iba a comprar la carne esa a la carnicería y después se la comía. Y los cristianos decían, yo no puedo comer eso porque eso es pecado. Eso era lo que decían. Y Pablo dice, señores, ¿cómo va a ser pecado eso si ese ídolo ni siquiera existe? Lo que usted tiene que hacer es que si le dan carne, coma carne. Ore con acción de gracias y diga, Señor, bendice esta carne y me la como. Y listo. ¿Qué es lo que Pablo le estaba diciendo? Tú no te debes aislar como creyente. Y este es un error que cometimos algunas generaciones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos creyentes, normalmente, ustedes verán a sus familias, la mayoría de las personas en su familia no comparten sus propias creencias. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos aislamos de ellos. Los pseudólogos o las verdades a medias lo que hacen es que te dicen, no, aléjate de tus familiares porque ellos no son creyentes. Si tú donde debes estar es con tus familiares que no son creyentes para compartirle la palabra. Tienes que ir a la casa de ellos, tienes que ser parte de ellos. Si ellos van a la playa o al río, ve con ellos. ¿Por qué? Porque allí es donde tú vas a compartir con ellos la palabra, porque ellos van a conocerte mejor y eso. No cometas el error de decir, no, yo solo voy a la playa ahora con los hermanos de la iglesia y mi familia no. O incluso nos alejamos de algunas personas que fueron nuestros amigos de hace años, pero que no comparten nuestras creencias, que realmente nos hacen distanciarnos. Yo les voy a compartir esto. Yo tengo un buen amigo que él es ateo y por razones de trabajo nosotros teníamos que viajar mucho, ¿no? Entonces siempre que íbamos juntos para todos lados de él y un grupo, unos eran católicos, otros evangélicos, él era ateo y ahí compartíamos todo. Y yo recuerdo que cuando había momentos difíciles para uno como creyente, él siempre se acercaba y me decía, mira, no, Roberto, yo voy a estar contigo porque yo sé que a ti estas cosas son incómodas. Ah, ok, perfecto, vamos y compartíamos las cenas y las comidas juntos. Y recuerdo que después de un buen tiempo veníamos en un avión desde México hasta Panamá, una reunión de trabajo. Y bueno, pasa que en junio, sobre todo, hay muchos vientos en esta ruta desde México hasta Panamá y el avión se mueve mucho. Cuando le digo se mueve mucho es que hay esos bajones donde todo el mundo grita, donde la comida se bota, donde todo, es un asunto que todo el mundo empieza. Entonces, claro, cuando eso ocurre, lo primero que yo hago es agarrarme de mi asiento y decir, Señor, perdona mis pecados, guárdame, llévame a mi casa, lo que sea, todas las cosas que hacemos los cristianos cuando estamos asustados o a punto de morir. Y él, siendo ateo, estaba sentado al lado mío. Cuando nos bajamos, y afortunadamente estamos aquí para contarlo, nos bajamos, él me dice, Roberto, cuando estuve en el avión contigo, te miraba y decía yo, estoy a punto de creer en Dios.
Y esa es una anécdota que yo utilizo mucho porque si yo no hubiera estado compartiendo con él ese tiempo y aceptándolo a él, él hubiera sido un ateo que en ese momento no hubiera visto a alguien al lado de él cuando lo necesitaba. Y su actitud cambió radicalmente contra el cristianismo. Tanto que incluso ya no se confiesa tanto ateo como antes. Lo que les digo es lo siguiente, esas cosas se logran cuando usted no se distancia de las personas. Las mentiras que nos cuentan a veces es que, primero, obstaculizan el matrimonio, quieren hacerle daño al matrimonio, como ya vimos, y otros nos quieren alejar de las personas a las cuales nosotros podemos influir. Entonces, un consejo más de Pablo, le dice, no descuides el don que hay en ti. Todos ustedes, absolutamente todos, cuando aceptaron a Cristo, Dios puso dones en ustedes. ¿Cuáles son los dones? Yo no sé cuáles son, pero pueden ser dones del Espíritu, pueden haber discernimiento de espíritu, pueden ser el don de lenguas, puede ser la palabra de ciencia, puede ser la palabra de sabiduría, pueden ser muchos dones. Lo que sí les aseguro es que algunos de esos dones ustedes lo tienen. Pero eso no va a ser algo que se va a florecer solo. Necesita ser cultivado. Y la forma de cultivarlo, dice Pablo, ocúpate, es decir, persiste en ocupar tu mente en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti. Y le repite nuevamente, ocúpate en estas cosas y permanece en ellas. Entonces, Pablo le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Al tener cuidado de ti mismo y de la doctrina, ¿cómo? Desecha las cosas que te enseñan a través de esas doctrinas de demonios, a esas doctrinas incorrectas que vienen y esas, lo que llamaban en las fábulas. Ejercítate, ¿cómo? Para la piedad, leyendo la escritura, exhortando y enseñando. Exhortando es compartiendo con otras personas la palabra de Dios, y la enseñanza es hacerlo en un grupo un poquito más grande, podría ser. Entonces le dice, ¿sabes qué? Ahora, ten cuidado de ti mismo, sí, y de la doctrina, de lo que se enseña en la iglesia. ¿Cómo se hace esto? Ocupándose de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ustedes comprométase todos los días a tener una lectura bíblica, todos los días de su vida. Comprométase a exhortar, a compartir con ese ateo, con esa persona que habla de preferencias sexuales, que habla de destrucción del matrimonio, compartir con ellos la palabra de Dios y enseñar. Cuando usted enseña, usted sabe que usted aprende el 90% de la que enseña, lo cual lo convierte en un experto en el momento de lo que usted enseña. Entonces, ocúpate de estas cosas. El capítulo 4 de Primera de Timoteo es básicamente esto. Pablo le está aconsejando a su amigo Timoteo, que era pastor. Mira, te aconsejo esto. Cuídate de las fábulas, de las doctrinas incorrectas que hay en la iglesia. Ejercítate para la piedad, para las cosas que tienen importancia en esta vida y en la venidera, en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo lo que quería compartir con ustedes. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o comentario, con mucho gusto. Si no, le paso la palabra a don Elvis. Sí, bueno, no sé si los chicos tienen alguna duda, un comentario. ¿Qué dicen los chicos, chicas? Como me dicen en las clases, ¿todo bien o no entendieron nada? No, eso pasa. Lo que pasa a veces es que después cuando están entre ustedes empiezan a surgir las preguntas y las cosas y los comentarios. Pero es bueno, se lo digo, ustedes están haciendo cosas muy interesantes entre ustedes. Y yo creo que es propicio cuando incluso no esté yo y estén ustedes con Elías, todos sus compañeros, compartir estas cosas, ¿no? Y discutir las dudas y saber que es importante. Les reitero esto, continúen con lo que están haciendo, que lo que están haciendo tiene impacto en su vida actual, en el desarrollo que tengan hasta que sean viejos aquí en esta vida y en la vida venidera. Eso es muy importante para ustedes porque la vida que viene es eterna. Aquí ustedes van a vivir 80, 90, 100 años, más de eso no importa lo que hagan y ustedes lo saben. Pero, sin embargo, si ustedes logran
vivir bien esta vida, van a tener la eternidad garantizada, lo cual es mucho mejor que cualquier otra cosa. Amén. Muchas gracias de verdad por la enseñanza del día de hoy, señor Roberto. Ha sido de bendición. La verdad a mí me gustó mucho cómo nos enseñó el día de hoy sobre el capítulo. Y me dio una nueva perspectiva sobre lo que mencionaba de obstaculizar el matrimonio. No lo había pensado así, de que es cierto, normalizan casi hoy en día todas esas cosas que mencionó. Y bueno, chicos, espero que haya sido bendiciones para cada uno de ustedes la enseñanza que nos compartió el día de hoy el papá de Elías. Y bueno, sin más que decir, eso ha sido lo que Dios ha tenido el día de hoy para nosotros. Y, ok, vi por ahí que ingresó nuevamente nuestro compañero y compañera Bernardo y Azalea. ¿Están ahí, chicos? Hola, Dios los bendiga a todos. Sí, sí, disculpen la Hola, sí. Qué bueno, chicos. Ok, bueno, si enciendes cada uno su cámara para tomarnos las fotos para finalizar. A ver, ¿quién toma la foto? Elías, ¿tú tomas la foto? Sí, yo tomo la foto. Sí, yo tomo la foto. Perfecto, estamos ready. Ok. Listo. Déjenme un segundo. Voy a tomar. Sonrían. Otra botón. Así, mal. Listo. Verificar que se haya guardado la foto. Perfecto. Listo, chicos. Gracias a todos por venir. Elvis, cerramos con una oración. Ya con eso estamos despedidos. Ok, a ver, creo que tenemos a alguien nuevo, Italy, no sé si es nuevo, no reconozco. Hola, sí, soy nueva. Era compañera de Caitlin y Caitlin me pasó el link de la sesión de hoy. Así que sí, soy nueva en el grupo. Hola, mucho gusto. ¿Qué tal, Caitlin? Mucho gusto. Mucho gusto. Bienvenida. Gracias. Ok. Bueno, me gustaría pedirle a uno de mis compañeros, no sé si Bernardo o Azalea quisieran terminar con una oración final. Vale, yo despido. Ok. Dale, amigo. Vale. Padre Celestial, en esta mañana nos presentamos ante tu gracia, agradecidos contigo por ese tiempo que hemos disfrutado aquí entre tus hijos. Padre Celestial, gracias por el mensaje recibido, gracias por el papá Elías, por su gran enseñanza esta mañana. Gracias porque le has dado la sabiduría necesaria para poder transmitir estos conocimientos que tú quieres que nos lleguen a nosotros. Padre, te rogamos que podamos aplicarlo en nuestra vida diaria y que sean de bendición totalmente para nosotros. Padre Celestial, que siempre apliquemos esto. Y bueno, durante esta semana, Padre, es tu voluntad que el próximo sábado nos podamos reunir a esta misma hora todos nosotros para estudiar más de ti. Te lo rogamos en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Gracias, amigos, por la oración. Bueno, chicos, eso ha sido todo el día de hoy y espero que les haya gustado mucho y que tengan un excelente fin de semana. Chao, chicos. Pareció Bendiciones. Te lo a todos. Chicos, cuídense mucho. Pendientes al Chao, grupo WhatsApp y chicos. el canal de YouTube. Así que bueno, cuídense. Ya estudiando, pienso bastante, yo lo guardo. Bendiciones, chao.